Los niveles del entendimiento humano. En este módulo vamos a intentar analizar los diferentes niveles que tiene el pensamiento del ser humano. Pero estos niveles los vamos a considerar en función de la incorporación lingüística que tiene en su haber el propio ser humano. Voy a plantear estos 5 elementos. El primer nivel que nosotros tenemos en esta percepción de nuestra realidad y que la cosificamos a través de la palabra, viene siendo la representación. Desde que estamos bebés, nosotros lo primero que hacemos es representarnos ciertos elementos tan abstractos como es el amor. Un bebé desde que está pequeño se representa el amor a través del seno materno, a través de la atención cuando le dan de comer con el biberón, o a través de la papilla que le están elaborando, a través de sus cuidados, y esa palabra que es el amor se ve representado, es una relación objetal, es decir, se representa a través de los objetos. Una vez que nosotros tenemos representado una concepción de lo que es el amor, pasamos a una segunda etapa que es tener una idea del amor. Esta idea del amor tiene que ver forzosamente con las relaciones humanas que empezamos a establecer. Tenemos una idea de cómo se establece una relación con mi mamá, una relación con mi papá, una relación con mis hermanas o hermanos, una relación con mis abuelos, etc. Es decir, hay una relación y nos genera una idea de cómo es el amor porque creemos que eso sería el amor. Sin embargo, también es muy subjetivo porque en las relaciones sociales cada quien tenemos una forma difícil, una forma diferente de poder concebir lo que es el amor. Por eso en el amor, en esta conceptualización, tiene que ver con otro nivel. ¿Por qué conceptualización? Porque una vez que pasamos de la representación, pasamos a la idea, y de la idea pasamos al concepto. ¿Qué significa ser conceptual? Significa subjetivamente, es decir, porque tiene que ver con el sujeto, con nosotros, lo que pensamos. Nosotros concebimos el amor de una forma, pero cada quien lo va a concebir de una forma distinta. ¿Por qué? Porque es una definición muy propia, es algo tuyo, algo que tú solamente has vivido. Immanuel Kant planteaba, por ejemplo, el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori tiene que ver cuando es independiente de la experiencia, pero cuando es un conocimiento a posteriori tiene que ver con la experiencia, y en este conjunto de conceptualizaciones que el ser humano pudiera llegar a tener, tiene que ver forzosamente con esa conceptualización que tiene de este mundo. Ahora, ¿qué pasa y en qué momento pasamos al cuarto nivel que tiene que ver con la categoría? Es un nivel categórico. ¿Por qué? Porque en el nivel categórico, lo que para unos es bueno, debe ser bueno para todos los demás. Y en ese momento, nosotros categorizamos nuestro pensamiento, es decir, el concepto del amor. Sabemos, por ejemplo, Erich Fromm en El arte de amar planteaba que hay un amor paternal, hay un amor fraternal, hay un amor filial, y estas tipologías del tipo de amor determinan que lo que es bueno para uno es bueno para los demás. De hecho, a partir de esos principios que van a regir las relaciones humanas y que tienen que ver con la capacidad de amarse, con la capacidad de respetarse, empieza a haber un pensamiento categórico. ¿Por qué? Porque la categoría, lo que es bien para uno, es bien para la gran mayoría de los seres humanos. En ese sentido, nosotros ya estamos en ese cuarto nivel. Para pasar a un quinto nivel, que tiene que ver con otra capacidad distinta, pero más profunda, es un pensamiento que ya tiene que ver con la capacidad de crear ciertas teorías que permitan de alguna forma entender las relaciones humanas. Hablo específicamente en este punto, pero una teoría, pues sabemos que hay teorías en física, teorías en química, la teoría de la relatividad en Einstein, por ejemplo, la teoría de la física cuántica, etc. Hay muchas teorías, pero ¿en qué momento se llegan los científicos a tener una teoría? Pues cuando este conjunto de conocimientos que han sido categóricos y que ha servido para una gran mayoría de seres humanos, llegamos a ciertas teorías que nos permiten entender mejor el mundo. Cuando nosotros lo entendemos, es cuando nosotros pasamos a una de las últimas etapas del pensamiento, que tiene que ver con la construcción de leyes. En las leyes
que surgen a partir de una teoría es cuando nosotros sabemos que algo de momento está pasando, puede pasar, y lo que pasa aquí puede pasar en cualquier otra parte. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton. Si yo dejo caer un bolígrafo, a partir de este momento sabemos que va a caer. Lógicamente va a caer con diferentes distancias o unidades de medida, pero va a caer, sea aquí o sea en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? No así, por ejemplo, si estamos en otro lugar del espacio. Sin embargo, esa ley es aplicable al menos a lo que viene siendo nuestro espacio terrestre. Cuando hablamos de leyes, es porque estas leyes no significa que sean inmutables, pero significa que tienen un gran nivel de acierto. De esta manera es como nosotros podemos entender que hay niveles del entendimiento humano. Ahora, ¿qué tiene que ver los niveles del entendimiento humano con una lectura y con una comunicación social? Pues bueno, que nosotros, conforme vayamos avanzando en cada uno de los niveles, vamos avanzando en la profundidad del pensamiento. Y eso nos va llevando a tener la capacidad de mejor entenderlo. Si nosotros no incorporamos el lenguaje que es propio de cada nivel, en este caso que también es cognitivo, como lo dice Piaget, pero que tiene que ver con estos niveles del entendimiento humano, que también maneja John Luke, entonces lo importante es que al hacerlo tenemos la capacidad de entender a este mundo. Por eso el filósofo Wittgenstein decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. También es muy importante reafirmar que Piaget manejó varios niveles que tiene que ver con esta capacidad que el ser humano va incorporando un nuevo lenguaje, va construyendo un nuevo pensamiento. Lo interesante de pasar de estos niveles, que ustedes lo van a ver en el transcurso del tema, tiene que ver con la capacidad de transitar de un nivel a otro nivel. Por ejemplo, si estamos de un nivel preoperatorio a un nivel preconceptual, es importante ver esa transición. Pasar de las operaciones formales a las operaciones concretas, también es importante observar en qué momento damos esa transición. Pasar de una etapa que tiene que ver con la sensorio-motor a pasar directamente a una preoperacional, pues también hace alusión a ese conjunto de movimientos en la incorporación del lenguaje y en la construcción de un conocimiento. Es un tema muy interesante que yo los invito a reflexionar, a investigar, a analizar, y aunque no estemos en esta área de la pedagogía, hay ocasiones que lo que sí somos padres o somos madres de familia, e indudablemente en muchas ocasiones nos enfrentamos cuando un niño o una niña, nuestras hijas, nuestros hijos nos preguntan: oye mamá, oye papá, ¿y esto para qué es? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Y sobre todo en una etapa tan pequeña, cuando están, por ejemplo, desde preescolar en primaria, empiezan a cuestionar todo, se empiezan a preguntar por todo, y en ese momento no tenemos las palabras para poder expresarle lo que quisiéramos decirle. Es importante que nosotros aprendamos a identificarlo, porque esto es parte de la educación y parte de la instrucción que nosotros también le podemos brindar, no tan solo a nuestros hijos, sino al entorno en el cual nosotros estamos.